El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Hoy te bendecimos, hoy nos alegramos en ti, Padre. Que tu bondad y tu misericordia, Señor, nos cautiven siempre y nos permita el poder disfrutar de ese amor incomparable, Señor. De esa paz que tienes reservada para aquellos que esperamos en ti, Padre. Pero sobre todo, Señor, que nos enseñes a vivir contigo, a esperar en ti, en tu amor inagotable. Que nos enseñe a caminar en tus consejos, Padre. Que aprendamos, Señor, a disfrutar de todas las cosas contigo. Que tu palabra siempre impacte nuestro corazón y nos desafíe, Señor, a seguir adelante, Señor, cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor. Y todos juntos podamos disfrutar de ese amor maravilloso y esa paz grandiosa que tienes para nosotros, Padre. En ti nos deleitamos, en tu amor, en tu bondad, en tu compañía. Yo sé que hoy abrirás, Señor, esos cielos, Padre. Que tú traerás salvación y vida, Padre. Que aquellos que tú has preparado, Espíritu de Dios, para que escuchen tu palabra, puedan, Señor, sembrar esa preciosa semilla y pueda producir fruto de arrepentimiento, de gracia, de honra, Padre mío, para ti, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces, Señor. En ti esperamos. Enséñanos tu palabra, que tu palabra traiga paz, traiga regocijo, Señor. Que nos enseñes, Padre mío, a vivir para ti, a esperar en ti, en tu bondad y en tu misericordia. Y a buscar siempre, siempre, siempre en tu nombre, Padre. Aquellos que están enfermos, Señor, enviamos esa palabra de sanidad sobre ellos, Padre. Los que están en las clínicas, en los hospitales, Señor. Gracias porque yo sé que estás ahí, Padre. Que utilizarás las manos de los médicos, de las enfermeras, Señor, para traer sanidad, Padre. Los bendecimos, dale fuerzas, Padre. Oh Señor, los que están enfermos en las casas, que reciban en el nombre de Jesús la sanidad que están esperando y se levanten, Padre, y sean testigos de tu poder y tu gloria, Padre, para que den testimonio de tu grandeza, Padre, para que reconozcan que hay un Dios todopoderoso que nos sana, que nos alienta, Padre, y que has hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros, Padre. En ti esperamos, Señor, solamente en tu gracia, solamente en tu poder, solamente en tus maravillas, Padre. Muchas gracias te doy, Padre, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué bueno tener tiempos como estos, disfrutar de esa presencia maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir un tema que ha venido tocando, Dios me ha venido hablando, cómo aprender a escoger lo mejor y una de las cosas que siempre Dios nos entrega es que, o nos ha dado, es que Dios nos ha dado libertad para escoger. Y la Biblia está llena de desafíos, inclusive y de advertencias también cuando no aprendemos a escuchar esa voz de Dios en medio de todo lo que Él espera en nosotros. Y hay uno de los salmos preciosos, y me gusta predicar mucho sobre este salmo, porque tiene contenidos maravillosos de parte de Dios para nosotros. Es en el Salmo 81, versículos 11 y 12 voy a tomar de este salmo. Me gustaría que leyeras todo este salmo porque habla de la alabanza y inclusive hay un libro escrito sobre los primeros versículos de este salmo. Pero también hay a partir creo que del versículo 5, comienza Dios a hablar como un padre que esperó que sus hijos respondieran realmente al llamado que le había hecho. Y al llegar ahí en el Salmo 81, el versículo 11 y 12, hay una expresión de parte de Dios, como lo siento más como un Dios dolido del corazón al ver la dureza que muchas veces nosotros tenemos de poder, de no obedecer a ese llamado que Dios nos ha hecho. Y escuche como dice, voy a leerlo en dos versiones. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero no. Mi pueblo no me quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas.
En la Reina Valera del 60 lo dice de una manera muy parecida, al fin y al cabo tiene el mismo mensaje, pero son expresiones que nos confrontan a nosotros y que nos llaman la atención, porque es un lamento de Dios, voy a decirlo de esa manera. Como nos puede doler a cada uno de los padres, de las madres, por nuestros hijos, que tanto que se esfuerzan porque tengan lo mejor, pero que desafortunadamente llega el momento en que ellos quieren hacer lo que les parece bien y no escuchan el consejo. Y mire cómo dice ese mismo texto de Salmo 81, 11 y 12, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza del corazón, caminaron en sus propios consejos. Textos como estos, cuando los leo, yo me hago una pregunta, mi hermano, mi hermana, y no sé si tú te identificas con esta pregunta. ¿Por qué a veces todos somos tan duros de corazón? Teniendo la oportunidad de caminar con un Dios todopoderoso, que nos promete cosas tremendas a través de su palabra, pero que a veces con necesidad venimos a la presencia del Señor a pedir un consejo, pero de pronto viene ese consejo de parte de Dios y como no nos gusta y como no es lo que nosotros esperamos, simplemente nos alejamos, sabiendo que muchas cosas van a depender de las decisiones que nosotros tenemos. Ahora, es interesante porque cuando los niños son bien pequeños, gustosamente ayudan o aceptan mejor la ayuda de una persona adulta con aquellos desafíos que ellos no alcanzan a realizar, que lo superan. Puede ser, por ejemplo, he visto a madres, padres que le amarran los cordones de sus zapatos, quizás ayudarle a colocar un abrigo, cuando están en la mesa sentados a cortar la carne que les ha servido en su plato. Conscientes de sus propias limitaciones, rápidamente hacen a recibir ayuda, socorro de los padres y de los tíos o de las personas mayores que tienen la capacidad de ayudarles. Y esa etapa es bonita. Porque he visto a niños y cómo me agrada cuando un niño le pide ayuda a su mamá, a su papá, y él con toda voluntad, con todo el amor, ayuda a los niños y ellos van aprendiendo. Pero al pasar el tiempo, sin embargo, esta disposición comienza a desaparecer y se afianza el espíritu de independencia, que también representa la cultura de este tiempo, de este siglo malo, como dice el apóstol Pablo. Ya no quieren que nadie les ayude. Prefieren intentar por su propia voluntad, inclusive fracasar antes de pedir ayuda a aquellos que están en mejores condiciones para ser ayudados. Yo no sé si es por orgullo, yo no sé si es por vanidad, yo no sé si es por autocomplacencia. Bueno, sí, ellos deben ir aprendiendo en el proceso. Y por supuesto esa independencia se ve al camino normal, a veces podríamos decirlo así, que recorre el ser humano en el proceso de aprender a defenderse por sí mismo. El problema es cuando no somos entendidos y sabios, al menos tenemos una persona que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Y en ocasiones es tan fuerte ese espíritu de rebeldía que se va formando en nuestros hijos y en nosotros también se ha desarrollado, que optan por quedarse sin el posible beneficio que recibirán de la ayuda de una persona mayor, de una persona adulta o de una persona que pudieran darnos un consejo, un direccionamiento a nuestra vida y aún más de la ayuda de Dios. Hay un texto que me parece maravilloso en la vida de Samuel. Porque Samuel, como profeta, tiene que enfrentar a un rey obstinado, que fue escogido de una manera maravillosa de parte de Dios para que gobernara sobre Israel. Hizo Dios milagros y es interesante cuando tiene el llamado, le muda el corazón, es lo que dice la palabra, pero la obstinación de él no tuvo límites.
y no tuvo en cuenta los consejos de Dios. Y yo te invitaría a que fuéramos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23, porque es cuando Samuel viene y lo confronta. Y le dice, ¿qué locura es la que tú has hecho? Y mira cómo expresa, y valga la pena tener en cuenta. Esta reprensión, voy a decirle a usted, confrontar que le hace el profeta Samuel a Saúl. Escuche cómo dice, lo leo en la Reina Valera del 60. Dice, y Samuel le dijo, Samuel es el profeta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Y le da un consejo que no solamente creo que es para Saúl en ese caso, sino también para nosotros. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Y escuche como dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación, de hechicería, dice algunas versiones, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y le da una palabra muy fuerte. Y le dice, por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, es interesante, si hablamos un poco del contexto, qué fue lo que pasó. Dios le había dado a través de Samuel una palabra específica a Saúl para que al enfrentar a un ejército, fuera muy, muy ceñido a las instrucciones de Dios. Pero lo que hizo Samuel es que perdonó a los reyes, pero también perdonó lo mejor de las vacas, del ganado. Y cuando viene Samuel y lo confronta y le dice, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es este bramido que estoy escuchando? Y él dice, no, es que el pueblo escogió lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas y de los animales para ofrecer sacrificios al Señor. Por eso cuando Samuel viene y lo confronta, le dice ahí en el versículo 22 de una manera clara, directa, y sabe mi hermano, mi hermana, cómo me fascina cuando Dios no se pone, bueno, un dicho que tenemos aquí en Colombia o en algunos sectores de Colombia, no sé si es conocido por la mayoría de personas, es Dios no se pone con bañitos de agua tibia. Cuando tiene que confrontarnos, qué bueno que nos confronta, así nos duela. Algunos se molestan porque a lo mejor piensa que los hace que los hace sentir ridículos o en el orgullo se sienten heridos. Y he escuchado palabras fuertes de parte de Dios, aún en sueños, aún en palabras inspiradas por Dios, o por qué no, a leer la bendita palabra. No sé, mi hermano o mi hermana, si a ti te gusta o te gustaría que en un momento cuando estás cometiendo un error, alguien de parte de Dios se acercara y te dijera, ¿cuál es la locura que estás cometiendo? Lo que tú vas a hacer y eso que has pensado sacrificar con esos animales, le está diciendo a Saúl, eso no va a ser acepto delante de Dios. Hay gente que comete una falta y piensa que con una ofrenda, esa ofrenda económica ya solucionó su problema. No está, ni siquiera es el sentido de una ofrenda, de un diezmo o de algo según el contexto bíblico. Hay gente que piensa que haciendo un sacrificio humano ya fue suficiente. Cuando no has comprendido que el perdón y la restauración nace primero en el reconocimiento de que no hemos obedecido al consejo que Dios nos ha dado. Y pienso que todos los días Dios nos da un consejo si abrimos el corazón. Si alguien quiere escuchar y tiene un corazón receptivo y que le dice con todo el corazón, Señor, yo quiero que me hable, tenga la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, que Dios te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer. El problema es que muchas veces no nos gusta lo que Él nos dice porque no está de acuerdo a nuestros planes. En el caso de Saúl es interesante porque Samuel era de un carácter bien fuerte. Y lo que tenía que dar de parte de Dios se lo decía. Así se enojara justamente el mismo rey. Por eso le dice, todos estos bueyes, todas estas vacas que has traído, le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como se complace, como en que obedezcas a la palabra de Jehová.
Lo voy a traducir para mejor comprensión es, ¿de qué vale una gran cantidad de ofrenda? ¿De qué vale quizás darnos golpes de pecho? Quizás momentos de remordimiento. A veces uso mucho esa palabra. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El remordimiento es dolor por lo que hemos hecho, pero no con la capacidad de reconocer que nos hemos equivocado y que estamos dispuestos a cambiar. Y Samuel le dice, y valga esta palabra también para nosotros, es mejor que tú le obedezcas a Dios en todo lo que te ha dicho que tienes que hacer, que en la cantidad de holocaustos, de ofrendas que tú puedas traer delante de Dios. Y sería bueno comprender, y espero que el Espíritu Santo traiga esa convicción sobre nosotros, que no son las ofrendas, no son los diezmos, no es lo que nosotros podamos dar en cosas materiales que nos va a ayudar a la restauración. Lo que Dios acepta, y lo dice David en el Salmo 51, Señor, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso le dice, mire, es más importante, le está diciendo Samuel a Saúl, es más importante que obedezca la palabra de Dios, que le haga muchos holocaustos con todos estos animales que no quisiste en una orden que Dios le había dicho que que los exterminara, que no tomara de ese botín, porque no era agradable. En otras palabras, aunque no lo dice textualmente, es como si fuera un anatema, algo que Dios no quería, porque Dios estaba probando el corazón primeramente de ellos. Y por eso seguidamente ahí en el versículo 22 de Samuel 15 le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mucho mejor. De nada sirve que tú hagas un ayuno de 3, 4, 7, 20, 40 días si no estás dispuesto a obedecer de Dios. Eso es parte de los sacrificios que muchas veces hacemos. ¿De qué sirve el dedicarle cierto tiempo al Señor y quizás con un corazón dispuesto le decimos, háblame Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y enseguida Dios viene y te dice, no quiero que sigas con esa relación porque te va a destruir. Pero como estás metida en esa relación, no estás dispuesto a obedecer. Corregir cosas en nuestra vida. Quizás costumbre que tenemos y Dios es muy específico y nos dice, mira, esto que estás haciendo no es agradable para mí, no solamente porque ofende, porque contristas al Espíritu Santo, sino porque vas a destruir tu vida. Y nosotros en la obstinación echamos o hacemos oídos sordos al consejo de Dios. Dice, mejor es obedecer que los sacrificios. Pero escucha la última parte en este versículo 22. Que es bien importante cuando tú te acerques a Dios, preste mucha atención a lo que Dios te está hablando, porque dice la parte final del versículo, y el prestar atención que la grosura de carneros. Tal vez Saúl le dijo al profeta Samuel, mire, lo mejor de los carneros, la grosura, los más gordos, los más hermosos, son los que yo quiero ofrecerle al Señor. Y él dice, no, mire, el problema tuyo es que no prestas atención. ¿Será lo que Dios nos está confrontando en tiempos como estos? Valga una pregunta y luego con todo respeto a manera de reflexión, mi hermano o mi hermana. ¿Qué tanto obedeces tú a la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que haga y tú has siempre postergado? La postergación, dicen algunos, de hacer aquello a lo cual Dios te ha dicho que hagas. Mañana, Señor. Así lo dijo Faraón cuando una vez en una de las plagas le viene Moisés y le dice, ¿cuánto quiere que ores para que esta plaga se vaya? Y él le contesta, mañana. Él quería pasar una noche más con las plagas. Y a veces nos sucede lo mismo a nosotros. Dios nos da la palabra de instrucción. Y simplemente como que justificamos el por qué no hacemos las cosas. Mucha gente ha perdido bendición de Dios. Y lo voy a decir de esta manera. Espero que no vayas a dejar de escucharme porque quiero ser muy, muy instructivo con la palabra. Mucha gente, Dios le ha pedido algunas cosas y se han enojado y se molestan cuando los confronta con la verdad.
Porque, y es clara la palabra, porque Él dice, mire, mejor es que obedezca que traiga multitud de sacrificios, gran cantidad de ofrendas, porque esas ofrendas no son aceptas delante de Dios. Tampoco vas a traer ofrendas para presionar a Dios para que hagas cosas a tu favor. Pues tú eres un hijo o una hija de Dios y tienes derecho a los milagros, a las sanidades, a caminar bajo la gracia, a la bendición de Dios. Lo que hagamos con ofrendas, con diezmo, que nosotros queramos compartir, es simplemente porque nace el corazón hacerlo, mas no para sacar un provecho. Es más una actitud de agradecimiento a Dios, de reconocimiento, que lo que sabemos, que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y no porque nosotros lo hayamos adquirido. Reconocer esto es precioso, porque hay una actitud de disposición para atender a los consejos que Dios nos ha dado. Por eso, si hacemos una comparación con lo que leíamos en el Salmo 81, versículos 11 y 12, un lamento de parte de Dios, porque dice, mi pueblo, dice en la Nueva Traducción Viviente, no me quiso escuchar. Refiriéndose a su pueblo, dice, Israel no quiso estar cerca de mí. ¿Qué tal escuchar? Y yo creo que sería muy doloroso, al menos para aquellos que amamos a Dios, una palabra como esta de parte del Señor, donde dice mi pueblo, donde dice Israel. ¿Qué tal que Dios diciendo tu nombre y dijera, pero no, tanto que les mostré, tanto que les he dicho, tanto que les he enseñado, pero pongo puntos suspensivos para que a lo mejor coloque su nombre, no ha querido escucharme? Y vuelvo y coloco puntos suspensivos y dice, lo peor es que a lo mejor tú no quieres estar cerca de mí. Y Dios toma una decisión que tal vez vamos a hablar en otro momento, en el día de mañana, si así lo permite. Dios nos sigue insistiendo. Inclusive es una manifestación de amor hacia Dios cuando tenemos presente la palabra, el consejo que Dios nos da. Por eso es tan importante, mi hermano, presta atención a lo que Dios te dice. Quizás hay días que esperamos una palabra de bendición. Señor, quiero saber que soy un hijo tuyo, que me bendiga. Y Dios dice, sí, yo soy tu Padre, yo soy tu Dios, como quieras reconocerme. Y en mí hay bendición y en mí está lo mejor para ti. Pero es importante que haga cosas sencillas. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas cumplir. Y si no lo puedes hacer, Él te va a dar la capacidad para hacerlo. Así es de que cualquier argumento que nosotros tengamos para no obedecer aquello a lo cual Dios nos está llamando queda sin fundamento. Y válgale la aclaración o la advertencia que dice el versículo 23, ahí en 1 Samuel capítulo 15, donde dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Una pregunta antes de continuar leyendo este texto. ¿Hay rebeldía en tu corazón? Normalmente la rebeldía no se conoce. Alguno dice, y no sé pero no ofender a nadie con lo que voy a decir. Algunos dicen la rebeldía y el orgullo es como el mal olor en una persona. Todos se dan cuenta, pero menos la persona que lo está llevando. Así mismo hay gente que yo le he dicho, mire hermano, deje la rebeldía en su corazón. Y enseguida reaccionan y con la sola reacción uno se da cuenta lo que hay en su corazón. Y dicen, rebelde yo, rebelde será usted, y se pegan que regada. Qué bueno es cuando reconocemos delante de Dios, y más si viene una palabra de Dios, que nuestro corazón ha sido rebelde. Y esa rebeldía nace justamente porque no le hemos hecho caso a aquellas cosas a las cuales Dios nos ha dicho que hagamos. Pero también dice como ídolos, a idolatría, la obstinación. Esa palabra obstinación la voy a traducir como gente terca, que sabe que está haciendo mal, que saben que Dios tiene la razón, que saben que ha sido un fracaso las decisiones que han tomado sin tener en cuenta a Dios y siguen metiendo la cabezota en esas mismas cosas. Y él dice, mire, esto es como pecado de adivinación, como ir a consultar a los adivinos, voy a decirlo de esta manera, pero también como ofrecer a los ídolos cosas que no son agradables delante de Dios. Es la obstinación, la terquedad, la rebeldía.
Y luego le dice, y esa es la consecuencia de las malas decisiones, y después hablaremos de esto, por no haber prestado atención a la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios. En la parte final de 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 dice, por cuanto tú desechaste la palabra, Jehová también te ha desechado para que no seas rey. Cuando Dios dice a confrontarnos, lo hace, pero también espera cuál va a ser nuestra reacción. Pudiera, y lástima por el tiempo que no nos alcanza, pero pudiera mostrarte muchos textos donde Dios ha dado una sentencia, pero al reconocer la falta, hombres y mujeres han podido acercarse a Dios y seguir caminando bajo la bendición de Dios. ¿Qué tal si le dices, Espíritu de Dios, examina mi corazón? Y si hay algo que a través de estas palabras Dios te ha hablado, tú puedes reconocer y acercarse al Señor y decir, Señor, yo reconozco que no he sido obediente, que he sido obstinado, que no le he prestado atención a los consejos que me has dado. Y tal vez muchas de las cosas que hasta el día de hoy has alcanzado ha sido por la pura misericordia de Dios, pero ha sido solamente migajas de la gran bendición que Dios tiene dispuesto para ti y para mí. Y pudiera hablarte de muchas cosas específicas que a lo mejor Dios te ha hablado. Pero mejor dejo que sea el Espíritu Santo que traiga esa convicción a tu corazón y a tu vida. Y que en el transcurso del día o en momentos como este, tú le digas, Señor, quiero volver mi corazón a ti. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, gracias por hablarnos? Porque yo sé que, Señor, tú estás interesado en que caminemos bajo esa bendición. Con razón dice tu palabra, Señor, que son bienaventurados, felices los que andan en tus caminos, los que andan conforme a tus mandamientos, Señor. Que son bienaventurados, Señor, los que guardan la palabra, Señor, el consejo que nos da, Señor, y que con todo el corazón buscan de ti y te agradecen por tus misericordias, por tu perdón, y por darnos, Señor, la salida en medio de todas aquellas cosas, Señor, que por nuestra dureza de corazón no hemos hecho. Gracias porque nos estás dando oportunidades, Señor. Porque tú nos has llamado, Señor, a ser testigos de las maravillas tuyas, Señor. Si hay algo en nuestro corazón que no te agrada, Señor, pon esa convicción, que no, Señor, sigamos con los argumentos, Señor, con los pretextos, para no honrar tu nombre, Señor, sino caminar en tu bondad, en tu misericordia, para rendir nuestro corazón, Señor, y para reconocer, Señor, que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque no podemos solos. Si tú nos ayudas, veremos esa bondad, Señor, y ese corazón dispuesto para ti, Padre. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Padre, y sé que tu bondad y tu misericordia les acompañan en este día y van a ver tu poder, tu gloria, Señor, reflejado en ellos, Padre. Muchas gracias. Les bendigo, Señor, a tu pueblo, así como nos has instruido, Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, hay maravillas que Dios quiere mostrarte. Solamente dispón tu corazón. Le habla su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.